Elena, estás en el canal Elena Crochet y punto. Esta semana vamos a tejer este blusón o suéter, si lo quieres hacer con manga o sin manga, como quieras, pero a dos agujas esta vez. Bueno, pues vamos a necesitar, si queréis con restos, porque esto gasta muy poquito, estoy gastando poquísimo, por pieza unos 100 gramos o así en total. Entonces yo he cogido que tengo estos restos, mirad, algodón reciclado. Este en concreto es de lana Gayfil, pero bueno, podéis utilizar cualquier otro material. Gancho o aguja recomendada 3-4, pero lo vamos a trabajar con el 5. Entonces he cogido madejitas que yo tenía de restos, como os digo. Os diré el total de lo que me pesa cuando termine. Y también tenía un restito de este de Mondial que lleva como lentejuelita. 301 componente, se llama, de Mondial. Pero como la hebra es muy finita, la estoy poniendo doble. ¿Vale? Y de este sí que lleva también muy poquito, porque como veis he metido aquí solo 4 vueltecitas. Y del rojo solo lleva 2. Luego del que predomine que tú quieras poner, que yo he puesto el gris, va a llevar 12 vueltas. Y aquí es donde haremos una puntada así que se ve como más caladita y diferente. Lo que veis aquí son vueltas al derecho nada más. Estas dos vueltas son una derecha y otra al revés, ¿vale? Y aquí van las 12 vueltas con la puntada que os tengo que explicar. Es múltiplo de 9 y añadiremos 2 para orillo. Entonces, como yo estoy haciendo mi medida de ancho de 53-54 para talla única, pues esto sería SML. Bueno, ya habéis visto cómo me queda puesto. Si lo quieres más estrechito le quitas puntos, si lo quieres más anchito le pones más, depende para la talla que lo estés trabajando. Múltiplo de 9. Bueno, pues yo he puesto 10 motivos, serían 90 puntos lo que tengo que montar, más uno para cada orilla, 92 puntos. Pero como voy a hacer una muestra, voy a montar 3 motivos nada más. Voy a montar múltiplo de 9 por 3, serían 27 si no me equivoco, más los dos de orilla, 29. ¿Vale? Así que sácate tú la medida y luego el largo que tú quieras tejer. Yo de momento, pues lo que tengo tejido son 45 centímetros. Pero si lo quieres más larguito, pues seguir repitiendo el patrón que te indico. Bueno, otra cosa que vamos a necesitar van a ser, pues depende de los motivos que monte, marcadores. Yo como he montado 9 motivos, me hacen falta 8 marcadores. Bueno, pues aquí como voy a montar 3 motivos, me hacen falta 2 marcadores. Voy a utilizar otra cosa que voy a aclarar porque igual no me va a quedar exactamente igual, porque voy a coger un número más de aguja, porque en la otra todavía tengo la segunda pieza, que hay que hacer 2 iguales y quiero terminarla con vosotros, entonces la tengo aquí cogida. Voy a coger como un número más y lo vais a ver un poquito más suelto por eso. Vamos a montar la cantidad de puntos que necesitemos para los motivos que queramos. Depende de la medida, tú vas montando puntos y te calculas o te sacas una muestra antes, dejas una colita, haces el nudo y ahora ponemos la aguja doble para que nos quede el montaje más suertecito. Y ajusto aquí el nudo y voy montando puntos. Móntalo como tú sepas, yo lo voy a montar de esta forma. Ya tendría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues así hasta en el original hasta 92 puntos. 90 para el patrón y 1 para cada orilla. Como esto es muestra, voy a montar, como he dicho, 29. Cuando tengamos nuestros puntos, vamos a sacar uno de los extremos y vamos a tejer ahora las 2 primeras vueltas en punto derecho. Esto que veis aquí. Así que todos los puntos en punto derecho, 2 vueltas. Hago la primera, en esta primera vuelta trabajo el primer punto, después ya
no lo vuelvo a trabajar, lo paso el dorillo. Pero en esta primera me gusta hacerlo. Voy a tejer todos los puntos derechos esta vuelta y la siguiente. Y ahora preparo mis marcadores porque voy a necesitarlo. Vamos a hacer, son 4 vueltas que se repiten. Bueno, pues para empezar, aquí el primer tramo lo voy a hacer con 8 vueltas. ¿Vale? Aquí van 4 y 4 y ya va el plata y el rojo. Y a partir de ahí ya los siguientes tramos van 4, 4 y 4, que serían 12. Pero para empezar solo 8 vueltas. Entonces voy a repetir, voy a enseñaros las primeras 4 y luego haremos otras 4. Repitiendo lo que te explico. Vuelta 1. Primer punto de orillo lo paso. Y ahora voy a trabajar sobre los 9 siguientes el primer patrón. Primer punto. Al derecho. Un punto derecho, una hebra. Ahora van 2 derechos. Ahora va uno que paso sin tejer y el siguiente lo tejo. Ese que no he tejido lo paso por encima para cerrar ahí un punto. Los 2 siguientes los tejo juntos. Los 2 siguientes al derecho. Y hasta aquí van 9. Pongo un marcador. Cada vez que haga 9 pongo un marcador. Aquí tengo que tener ahora mismo, perdón, me falta una lazada, lazadita y ahora van 9. Cada vez que tenga los 9 pongo un marcador. Aquí van a ir 10 porque tengo el dorillo. No cuento el dorillo y van 2, 4, 6, 8 y 9. De nuevo los siguientes 9. Repetimos lo que acabo de hacer. Primer punto derecho, una lazada, tejo 2 más al derecho. Paso el siguiente y el siguiente lo tejo. Ese que he pasado sin tejer, cierro. Los 2 siguientes los trabajo juntos al derecho. Los 2 siguientes, 1 y 2 derechos, una lazada y un marcador. Ya tengo ahí otros 9. 2, 4, 6, 8 y la lazada 9. Pues así voy repitiendo por todos los puntos, que como yo tengo en el original 9 motivos, pues son 9 veces lo que tengo que hacer esto. Aquí solo 3, así que esta es mi última vez. Y voy a ir contando para que veáis que me salen 9. Mira, 1, lazada, ya van 2. 3, 4. El 5 es paso y hago y cierro. Este sería el 5. El 6, 2 tejidos juntos. El 7, 8 y 9 la lazada. ¿Vale? Aquí no pongo marcador porque estoy al final. Ya tejo mi punto último, que es el de orillo. Pero si tú sigues teniendo puntos, pues tendrías que poner ahí un marcador. Tejes tu último punto, que es de orillo, y has hecho la vuelta 1. La vuelta 2, todos los puntos de revés. Paso el primer punto y ya todos los puntos de revés. Cuando vas llegando a los marcadores, pues te los vas pasando al otro lado y ya está. ¿Vale? Voy a hacer toda la vuelta al revés. Y todos los puntos al revés, menos el último que de orillo, que lo hago al derecho. Ahora hacemos la vuelta número 3. Esta va de la siguiente forma. Paso el dorillo y ahora empiezo haciendo la lazada. Lazada, ya tengo un punto. Trabajo los 2 siguientes, tengo 2, 3 puntos. El cuarto es
paso, trabajo y cierro. Ya tengo 4. El 5 son 2 tejidos juntos, este y este, tejido juntos. Tengo 5. Ahora los dos siguientes, 6, 7, lazada, tengo 8. Y el 9, que me está faltando por aquí. A ver si se me ha movido el marcador. 2, 4, 6, 8, 9, sí. Se me ha movido el marcador, ¿vale? Tengo que... Voy a sacarlo. Y el 9, el que me queda. Pongo el marcador. Y aquí tengo que tener un total de 10 porque tengo el dorillo. 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí tengo que tener 9. 2, 4, 6, 8 y 9. Y repito lo que acabo de hacer. Lazada tengo 1. Los dos siguientes 2 y 3. El cuarto es paso, trabajo el siguiente y lo cierro y ya tengo 4. El 5 es 2 tejidos juntos. Trabajo el 6, el 7, el 8 es una lazada y el 9 el último punto. Y vuelvo a pasar ya el marcador para hacer el siguiente motivo, que en mi caso es el último, pero tú tienes que trabajar todo lo que te encuentres. Primer punto, lazada. 2 y 3. El cuarto, paso, trabajo y cierro. El quinto son estos dos juntos. 6, 7, 8, lazada. El 9 y el 10. El 10 porque tengo un orillo en el último motivo, ¿vale? Tú te quedas en el 9, pasas el marcador y sigues haciendo los siguientes 9. Bueno, pues ahora la vuelta número 4 y última vuelta de este patrón que repetimos es todos los puntos del revés. De nuevo. Paso el derecho y ya trabajo todos al revés, excepto el último que lo hago al derecho. Ya tienes las 4 primeras vueltas y ahora tienes que repetir estas 4 vueltas de nuevo. Olvídate las 2 primeras vueltas que decimos de borde. Desde la 1 a la 4. Repetimos todo igual. Voy a hacerlo de nuevo. Vuelta 1. Paso el primer punto, trabajo el siguiente y desde aquí ya cuento 1, 2 con la lazada, 3, 4, el 5, paso, trabajo el siguiente y cierro. El sexto son estos dos tejidos juntos. 7, 8 y 9 la lazada. Pasamos a los siguientes 9. La vuelta 1 y 3, si os dais cuenta, cambian, ¿eh? No son la misma. Y luego la 2 y la 4 sí son todo del revés. Vuelvo a repetir lo que he hecho. Empiezo haciendo un punto. Tengo 1, 2 con la lazada, 3, 4. En el 5 tengo que pasar 1, hacer el otro y cerrar. Y ya me quedo con uno nada más, que es el 5. El 6,
2 puntos tejidos juntos, 7, 8 y 9 con la lazada. Paso a los siguientes 9 y repito. 1, 2, 3, 4, 5 es paso, hago el siguiente y cierro, 6 es 2 tejidos juntos, voy a abrir aquí un poquito, 7, 8, 9 con la lazada y mi último punto es de orillo. Vuelta número 1 de nuevo y ahora la 2 todo del revés. Paso mi primer punto que es de orillo y trabajo el resto del revés. Completé la vuelta número 2 del revés y ahora del derecho hago la vuelta número 3. Paso el punto de orillo y ahora mi primer punto es una lazada. Tengo 1, 2, 3 puntos. El cuarto es paso, trabajo y cierro. El quinto, 2 puntos tejidos juntos. 6, 7, 8 en la lazada y el 9 el último punto que me queda de los 9. Paso a los siguientes 9 y repito. 1, 2, 3, paso, trabajo y cierro el cuarto, el 5, 2 tejidos juntos, 6, 7, 8 y 9. Paso marcador y los siguientes 9. Repito. 1, 2, 3. El cuarto paso, trabajo y cierro. El quinto son estos dos juntos. 6, 7, 8 y 9. Y ya paso marcador y sigo con los 9. Pero como yo acabo aquí, pues mi punto de orillo. Hemos completado la vuelta 3 y ahora la 4 todo del revés. Como tendríamos 8 vueltas tejidas, 4 y 4. Bueno, pues como os he dicho yo en el original, he empezado así solo con 8 y luego ya he seguido con 12. Hasta aquí tenemos hecho. Ahora me van 4 vueltas del derecho con el tono plateado y luego 2 vueltas, una derecha y otra al revés en el tono rojo. Así que voy a pasar el material pues simplemente haciéndole un nudito aquí. Antes de cortar me vengo hacia acá, déjate un trocito porque ahora se te va a... que no lo tienes que hacer muy pegadito, que si no luego se queda demasiado pegado. Hago simplemente aquí 2 nudos. Hago 1 y 2. Aseguro bien. Y ahora vamos a cortar aquí, dejándome con el que voy a trabajar. Corto la colita y el otro tono que quiero quitar. He quitado la colita
y he quitado el tono que ya no, ahora de momento no voy a trabajar. Y mirad, yo lo que estaba haciendo es esto. Lo vamos a quemar porque nos aseguramos de que se queda más invisible y además está más seguro. Ahora hacemos esas 4 vueltas todo del derecho. A ver que me acomodo esto. ¿Te das cuenta cómo se ha venido el nudo para acá ahora? Por eso no lo puedes ajustar mucho. Bueno, pues ahora las 2 vueltas del derecho. El primero lo paso y a partir del siguiente todo punto derecho. No tiene más explicación, todo punto derecho, ¿vale? Hago 4 vueltas, derecho, revés, derecho, revés. Primera vuelta completada del derecho en derecho y ahora revés. Ahora del revés trabajo también al derecho. Eso es lo que quería decir cuando he dicho derecho, revés, derecho, revés. Es que tanto los derechos como los revés los trabajamos al derecho. Segunda vuelta, estoy del revés, pero lo trabajo del derecho. Pasamos los marcadores y seguimos trabajando. He completado las 4 vueltas todo del derecho con el tono de la lentejuela, con el gris con lentejuela, y ahora ya he pasado he anudado el color rojo y ahora va una vuelta derecho y una revés, nada más, con este color. Así que primera vuelta todo derecho. Y segunda vuelta todo revés. La vuelta de revés la hacemos del revés con el tono rojo. Paso el primero y ya todos los puntos de revés. El último lo haremos al derecho, que es de orillo. Y ya he completado en rojo el derecho y el revés. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Vamos a repetir esta secuencia. Me voy a ir al original para que veáis cómo lo he hecho yo. Entonces yo he hecho lo que veis aquí, que es lo que he hecho con vosotros, exactamente lo mismo hasta aquí. Son las 2 vueltas del derecho para empezar. Las 8 vueltas, que son 4 y 4, repitiendo el patrón. 4 con la lentejuela y 2 con el rojo. Y ahora me he ido otra vez al patrón de los 9 puntos y he hecho 12 vueltas. He hecho 4, 4 y 4. 12 vueltas, de nuevo 4, 2. 12 vueltas, 4, 2. 12 vueltas, 4, 2. 12 vueltas, 4, 2. Y ahora ya aquí me he quedado, que he hecho aquí una subida en los hombros y he cerrado por aquí los puntos, que ahora en el otro lado he hecho igual, que ahora voy a hacer contigo para que veas cómo. Entonces yo dado de altura, voy a contar esto como un motivo, aunque no lo sea completo porque es de 8, ¿vale? Pero voy a contarlo como 1. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. El primero de 8, 12, 12, 12 y 12. Los siguientes 4. Y ahora voy a hacer contigo esta parte del hombro que simplemente vais a ver muy facilito. He dividido lo que me voy a dejar de cuello y entonces aquí he trabajado los 28 primeros puntos y los 28 últimos puntos.
y el resto del centro lo he cerrado. Entonces, cuando ya tenemos ese largo que queramos tener, te has quedado aquí que has completado esos 12, los 4 y 2 de rojo, ¿vale? Vuelves a pasar otra vez al gris y ahora vas a tejer 2 vueltas en punto derecho, tanto esta que voy a hacer del derecho y una del revés del derecho también, pero solo en los 28 primeros puntos, contando desde el primero, que aunque sea brillo lo vamos a contar. Este paso y hago, ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, bueno, pues así hasta 28. Tengo 28 puntos tejidos del derecho, me olvido del resto, giro y voy a hacer hacia allá esos 28 de nuevo del derecho. Y voy a trabajar desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Así los 28 hasta llegar al final. Pues ya he vuelto otra vez porque he tejido esa otra vuelta que teníamos que hacer el derecho. Y ahora voy a cerrar los 28 de esta forma. Me voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. Trabajo el primero, hay que trabajarlo, Trabajo el segundo. Ahora entro así, me quedo este gancho detrás y me voy a coger de esta forma porque si no, no puedo. Y cierro. Pues de nuevo, repito, pero ahora solo tengo que trabajar el siguiente punto, porque ya tengo uno en el gancho. Trabajo un punto, entro en los dos, paso hebra y cierro. Trabajo el siguiente punto, entro en los dos, paso hebra y cierro. Trabajo el siguiente punto, entro, lazada y cierro. Entro, lazada y cierro. Y de esta forma nos va a quedar un cierre como más gordito, más elástico, que luego a la hora de hacer costura es más cómodo. Vale, entro en los dos, se me ha escapado y cierro. Bueno, pues cerramos así los 28. He cerrado todos estos puntos de este lado y ahora me encuentro con los del centro. Bueno, pues voy a ir cerrando hasta 27 antes, porque el 28 es este que tengo aquí. Así que yo voy cerrando, no cuento ni los que voy a ir cerrando. Voy cerrando y voy contando que me queden aquí 27. Sin cerrar. Aquí cierras igual. Pero así no puedo. Que estos son los del cuello. Pues vamos cerrando hasta llegar a los 27 del otro hombro. Ya he completado toda la parte de aquí del cierre de la parte del cuello y aquí me quedan 27 puntos que acabo de contar. Con el que tengo aquí ya tengo los 28. Ya no cierro. Ahora hago estos 27 que me quedan, más como te digo tengo aquí el 28. Los voy a hacer vuelta al derecho. Aquí se había quedado enganchado. Bueno, al final lo voy a tejer porque se vaya a quedar ahí suelto. Todos los puntos derechos, esta vuelta y la siguiente. Ahora
tengo esos puntos tejidos, giro y hago la vuelta del derecho que me falta. Porque son 2 vueltas, ya he hecho una, ahora la segunda. Y cuando lo complete, gira de nuevo y ya en esta que vamos a hacer ahora es donde vamos cerrando ya. Cerramos todos los puntos, igual que hemos hecho antes. Trabajo desde el primero, esos 2, y ahora los cierro. Y ya voy haciendo uno, entro en los 2 y cierro. Y vamos a cerrar el resto de los puntos. Ya cuando te queda aquí solo un puntito, vas a retirar ya la aguja y corta, pero dejando una hebrita larguita porque tienes que coser después, unir para los hombros. Y por aquí pasamos esa hebra. Bueno, pues tienes que tener 2 piezas iguales. Tenemos las 2 piezas, vamos a enfrentarla. Mira, tengo una pieza que me mira del revés y una que monta encima del derecho, para que nos quede derecho y derecho. Y vamos a unir aquí estos 28 puntos. Entonces yo voy a poner un marcador aquí donde es mi último, que sería aquí, y del otro lado aquí tengo un nudito, pues justo detrás, ¿vale? Detrás del nudito. Y ahora, como me dejé una hebra en uno de los lados, la pasamos por una agujita lanera y el cierre yo lo he hecho de esta forma. Tú ya lo puedes hacer como quieras, mira. A mí me ha quedado así. Te voy a indicar cómo lo he ido haciendo yo. Pero ya te digo, si tú lo quieres unir de revés, pues porque no quieres que se te vea esa costura. De todas formas queda bastante invisible, ¿eh? Bueno, para empezar voy a unir este primer extremito aquí, donde tengo ese nudito, para que me quede completamente cerrado. Y además lo voy a asegurar, o sea que voy a pasar de nuevo. Y ahora voy entrando, mira, aquí arribita se ven unas espigas. Y aquí también. Pues vas entrando en la espiguita. Una espiguita y del otro lado esa misma espiguita. Te vuelves otra vez hacia acá. Y pasa, pero me voy a pasar así. En vez de ir de una en una, que puedes ir de una en una o de dos en dos. Aquí he cogido una. Y una. Vuelvo a entrar donde entré. Pero mira, voy a dejarme una, porque si no, y además que queda igualmente bien. Aquí donde entré. Y en vez de salir en el siguiente, salgo en el siguiente. De nuevo, donde entré y en vez de salir en el siguiente, salgo en el siguiente. Donde entré y salto uno en el siguiente. Donde entré y así. Bueno, pues así voy a ir uniéndolo
toda la parte del hombro hasta llegar aquí al marcador. Y ya cuando has completado la costurita, te vas para adentro y del revés vamos a asegurarlo. Hago un nudito, otro nudito y escuendo. Ya está. Ya podemos cortar la hebra. Esto lo hacemos por los dos hombros y ya tendríamos cosida la parte de arriba. Y nos quedaría coser los laterales. Aquí tenemos nuestro cuello, que es bastante amplio, ¿vale? Y la manguita queda caidita. Ahora tendremos que cerrar, como te digo, dejando el hueco que queramos de manga. Y ahora sí, del revés, yo ya he tejido uno de los lados. Ahora voy a tejer el otro contigo. Y mira, cógete. Es muy fácil porque vamos a cerrar muy poquito, así que cógete un marcador. Y aquí me he quedado en el rojo, vale. Y aquí donde tengo el rojo arribita, entro. Del otro lado igual. Vale, entonces la hilera del hombro, la hilera que va en medio es la siguiente. Y aquí te quedan dos hileras más de rojas. Bueno, pues vas a irte al gris, abajo del todo, te pasas el rojo y te vas aquí al gris, debajo del brillito, y pones otro marcador, porque hasta ahí es donde vamos a unir. La costura va aquí nada más. Esta parte de aquí va abierta, solo una aquí y aquí sale el bracito. ¿Vale? Te tiene que quedar así. Así que ahora cojo una hebra y vamos a hacer la costura. Entonces vamos a ir, mira, me he vuelto para que me quede aquí arribita el brazo. Este largo de lo que ciza es a tu comodidad. Ahora te daré yo mi medida. Este cierre es porque yo he querido hacerlo así y dejarme esto abierto. Si tú quieres lo puedes cerrar un poquito más o cerrarlo entero. Pero así queda muy bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar aquí donde yo tengo el marcador puesto y lo voy a atravesar todo. El delantero y la espalda. Y vamos a hacer aquí un par de nuditos. Y como ya lo tengo asegurado, quito el marcador. Y voy a ir haciendo costura de ida y vuelta. O sea, voy del delante hacia atrás y de detrás hacia adelante. Y no voy ni con mucho cuidado, simplemente que me coincida por donde voy cosiendo, ¿eh? Aquí se me ha ido, a ver, porque he entrado por el mismo sitio. Aquí me tengo que desplazar un poquito. ¿Veis lo que quiero decir? Que ya se me está acabando el gris, justo cuando se me está acabando el gris, que te coincida. Y ahora vamos por la zona, el gris de brillo pasado de aquí y ahora ya voy por el gris mate y voy así, simplemente. Porque ahora vaya a ver que queda perfectamente. A ver, sigo, esto es muy poquito, además, lo que tenemos que hacer. Aquí. Donde veas que hay un hueco muy grande, entra como para que pilles hebra. Aquí ya voy por el rojo, me estoy metiendo en el gris de la lentejuela y ya estoy llegando casi al marcador. Aquí estoy ya en el marcador. Estira que no se te quede encogido. Quita el marcador. Y una última así. Y otra vez, para asegurarnos. Y ahora vamos a ir, pero hacia arriba. Estiro y voy hacia arriba, haciendo lo mismo.
de delante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Y estoy asegurando la costura. Subo hacia la manga hasta encontrarme con este cabito que tengo aquí, que fue donde hicimos la unión de la hebra. Y ahí ya lo vamos a unir con un par de nuditos y luego rematamos. Y bueno, pues ya sería hacerle algo en la manga, que yo lo voy a dejar sin manga, porque me lo quiero poner ya y aquí hace mucha calor. Pero si tú quisieras añadirle, hacer 2 piezas como la que acabas de hacer, pero en vez de 9 motivos, pues calcularía cuántos motivos me hacen falta para tener el ancho de manga que yo quiero. O sea que tendrías que hacer 2 rectángulos, digamos. Ahí aseguro. Y ya le damos la vuelta. Ahora, bueno, voy a cortar un momento aquí para que no me esté molestando, pero después voy a asegurarlo bien. Lo que te quería decir de la manga, yo es que no le voy a hacer manga, lo que voy a hacer es retomar los puntos con la aguja circular y le voy a dar como una especie de terminación a la manga. En el cuello creo que no sé si hacerle algo porque me gusta como queda, ¿eh? Le voy a dar la vuelta para que lo veáis bien. Lo que os comentaba, que yo quiero que lo dejo así sin manga porque yo lo quiero así tipo chaleco y después esto sí que lo puedes volver a utilizar cuando refresco un poco metiéndole una manguita debajo. Entonces por eso lo he dejado con la apertura esta para que no quede tipo suéter, sino más bien tipo chaleco. Y hacer la manga tienes 2 opciones, o retomas los puntos y trabajas en circular con la aguja redonda, con la aguja circular, o haces como te he dicho, 2 rectángulos que pueden ser, pues calcula una manguita que te quede cómoda. Por ejemplo, ¿no? Aquí estoy calculando 1, 2, 3, 4 y 5 motivos. Pues de 5 monto los 5 motivos, trabajo el largo que quiero y luego cómo lo unes aquí. Antes de haber hecho este cierre que hemos hecho, te centras la manga aquí en el hombro y coses a un lado a otro y luego cierras la manga, ¿vale? Pero bueno, no es el caso de este proyecto porque no le quiero meter manga. Pero te estoy dando la facilidad de que si te apetece la puedes hacer. Yo ya lo que hago es, mira, queda perfectamente la costura de tal como la hemos hecho. ¿Vale? Ahora yo ya lo que hago es coger los puntitos de la ciza con la aguja circular y trabajar un trocito. Esta es la puntada que le he hecho aquí en el espacio de la ciza, de la manguita. Y se lo he hecho a crochet porque he probado con 2 agujas y la verdad que me gusta mucho más esta terminación, queda como más bonita. Así que te animo a que la hagas así porque queda bastante bien el resultado. Voy a hacer la otra manga contigo. Bueno, pues yo lo que he hecho es anudar aquí abajito, ¿vale? El hilo gris. Y ahora vamos a ir escondiendo además la hebra. Voy a entrar así para cerrar un poquito aquí. Hago una cadenita y un punto bajo y ahora voy a hacer todo puntos bajos. Tengo que tener un total de 44. Así que voy a hacer 22 aquí hasta el hombro y otros 22 hacia abajo. Ya tengo uno. Y vamos a ir contando cómo hago los 22. Pues me entrarían a lo mejor 10 o 9 y 9, 18, 20, 21, 22. Pues no, tendrían que ser 8. Vamos calculando. Serían 1. Aquí voy a meter 8 en el espacio gris. Tengo 1. Dos, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Aquí el 9, el 10 y el 11. Y ahora de nuevo aquí 12, 13, 14. Para que no te quede el hueco este tan grande, entra aquí abajo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿vale? Aquí 22 y ya estoy arribita, así que ahora voy bajando y otros 22. Pues esto es lo que vamos a hacer la primera vuelta. Tengo los otros 22, así que tengo los 44 que cierro con deslizado en el primer punto. Y ahora vamos a hacer abanico de 9. Hago 1, 2, 3, tengo mi primer punto. Aquí voy a hacer el segundo, 3, 4, 5. Encima del 5 hago un picot. Un segundito. Aquí el quinto. Aquí hago 1, 2, 3 y hago un picot. Y completo con 4 más en el mismo sitio para tener los 9. 1, 2, 3 y 4. Y ahora va saltando 2 puntos en el tercero, haces un punto bajo, 2 puntos en el tercero, de nuevo los 9. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es donde hago el picot. Ahora 6, 7, 8, 9. Salto 2 puntos en el tercero, un punto bajo, salto 2 puntos y repito. Ahora en la siguiente vuelta vas a entrar aquí en el punto bajo que tienes entre abanico y abanico. Ahí vas a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Eso equivale a un punto alto y una cadena de separación. Y en el mismo sitio tengo el segundo punto con cadena, el tercer punto con cadena, el cuarto con cadena y el quinto. Y ya no hago más cadena. Así que tengo 5 puntos altos separados por cadena. Donde tengo el picot hago un punto bajo. Y repito, en el punto bajo que hay en medio, 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena y 5. Aquí arribita en el picot un punto bajo. Y esto es lo que voy haciendo por todo. De nuevo, 1 cadena, 2 cadenas, 3. A ver, un segundito. Cadena, 4, cadena y 5. Aquí arribita en el picot un punto bajo. Y ya rematar las hebritas y habremos terminado. Mira qué chulo queda. Esta terminación en la manga a mí me gusta tal cual. Tú puedes hacerle otra cosita si quieres. Y bueno, la parte del cuello la voy a dejar porque es que además que me gusta cómo ha quedado la mezclita del gris con el rojo. De cuando cerramos los puntos. Me gusta cómo ha quedado el resultado, así que lo dejo.
Me falta aquí rematar esta hebrita. Por aquí yo no hago nada, yo lo dejo así. Bueno, pues ¿qué me dice? Porque yo creo que está súper chula. Una blusita superponible de entretiempo. Y así cambiamos un poquito, que no sea todo crochet. De vez en cuando me gusta meter dos agujas, que hay muchas que os gusta también. Y así yo como que cambio y vuelvo otra vez a coger con ganas de crochet. Bueno, pues espero que te animes a hacerlo y nos vemos muy prontito. Hasta luego.